El secreto que guardé durante 15 años casi destruye a mi familia. Suscríbete, comenta y dale like si alguna vez has tenido que elegir entre la verdad y proteger a quienes amas. Mi nombre es Catherine, tengo 42 años, soy rubia, ojos azules, y trabajo como directora de una escuela privada en una ciudad pequeña donde todos se conocen. Durante 15 años mantuve el secreto más peligroso que una madre puede guardar. Un secreto que involucraba a mi esposo, a mi hermana gemela, y a una noche que cambió nuestras vidas para siempre. Pero cuando mi hija cumplió 18 años, la verdad comenzó a salir a la superficie de la manera más inesperada. Y lo que descubrí no solo puso en peligro mi matrimonio, sino que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad, y hasta dónde una madre es capaz de llegar para proteger a sus hijos. Todo comenzó con una simple llamada de mi hermana gemela Sara a las 11 de la noche, después de 15 años sin hablarnos. Sus primeras palabras fueron: «Catherine, ella lo sabe. Emma sabe la verdad sobre esa noche, y viene hacia acá». Esa noche de octubre, cuando escuché el teléfono sonar a las 11, mi sangre se congeló instantáneamente. En ciudades pequeñas como Millbrook, las llamadas nocturnas siempre traen malas noticias, pero cuando vi el nombre de Sara en la pantalla, mi corazón prácticamente se detuvo por completo. Mi hermana gemela y yo no habíamos hablado en 15 años. 15 años exactos desde aquella noche que cambió todo entre nosotras. La noche que juré que nunca mencionaría a nadie, ni siquiera a mi esposo Michael. ¿Catherine? Su voz sonaba exactamente igual que hace década y media, pero había un temblor de pánico que reconocí inmediatamente porque era el mismo terror que había sentido yo aquella noche horrible. «Sara», susurré, mirando hacia las escaleras para asegurarme de que Michael y Emma estuvieran durmiendo. «¿Por qué me llamas después de tanto tiempo?» «Porque ella lo sabe, Catherine. Emma lo sabe todo sobre esa noche, sobre lo que realmente pasó, sobre lo que hicimos». Las piernas me fallaron y tuve que sentarme en el sofá de la sala. Emma, mi hija de 18 años, la luz de mi vida, la razón por la que había guardado este secreto durante tanto tiempo. ¿Cómo podía saber algo que había ocurrido 3 años antes de que naciera? Eso es imposible, dije, aunque una parte de mí ya sabía que Sara no me estaría llamando si no fuera completamente cierto. Nadie más estaba allí esa noche. Solo tú, yo y él. Terminó Sara la frase que yo no podía pronunciar. «Catherine, Emma tiene fotografías. Fotografías de esa noche. Fotografías que pensé que habían sido destruidas hace años». Mi mundo comenzó a dar vueltas. ¿Qué fotografías? ¿De dónde las sacó? Aparentemente las encontró en el ático de la casa de los padres de Michael cuando fueron a limpiarla después del funeral de su madre el mes pasado. Estaban escondidas en una caja que pertenecía a él, junto con otras cosas que nunca supiste que tu esposo guardaba. Michael, mi esposo de 20 años, el padre de Emma, el hombre que me hacía café cada mañana y me daba un beso antes de irse al trabajo, el hombre que había estado presente aquella noche horrible, pero que nunca, jamás, habíamos mencionado su participación en lo que ocurrió. ¿Michael sabía sobre las fotografías?, pregunté, sintiendo cómo la realidad que había construido cuidadosamente durante 15 años comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. «No lo sé, Catherine, pero Emma sí sabe». Y viene hacia la ciudad. Tomó el primer autobús después de encontrar las fotos. Estará aquí mañana por la mañana. Emma estaba estudiando su primer año de universidad a 3 horas de distancia. Era una chica inteligente, determinada, con un sentido de la justicia que siempre habíame enorgullecido. Pero ahora ese mismo sentido de justicia podía destruir todo lo que habíamos construido. «Sara, ¿qué vamos a hacer?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. «Si Michael se entera de que ella sabe, si la verdad sale a la luz...» «Lo sé, Catherine. Nuestros matrimonios se acabarían. Nuestras vidas se acabarían. Pero hay algo más que necesitas saber sobre Emma».
¿Qué cosa? Ella no viene sola. Viene con alguien que conoce toda la historia. Alguien que estaba allí esa noche y que todos pensamos que había muerto. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. No podía ser cierto. No era posible. Habíamos visto su cuerpo. Habíamos visto la sangre. Habíamos visto cómo su pecho dejaba de moverse para siempre. Pero si Sara tenía razón, si él estaba vivo después de todos estos años, entonces todo lo que habíamos hecho, todos los secretos que habíamos guardado, todas las mentiras que habíamos construido para proteger a nuestras familias, había sido completamente inútil. Y lo peor de todo, Emma, mi hija inocente, estaba a punto de descubrir que su madre no era la mujer que había creído toda su vida. No pude dormir ni un minuto esa noche. Me quedé despierta en la cocina, tomando té y mirando por la ventana hacia la calle vacía, esperando ver los faros de un autobús que traería a mi hija y a los secretos que podrían destruir mi vida. Michael roncaba tranquilamente en el piso de arriba, completamente ajeno a que nuestra existencia perfecta estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. A las 6 de la mañana, decidí que no podía esperar más. Necesitaba ver esas fotografías con mis propios ojos. Necesitaba entender exactamente qué sabía Emma y cómo lo había descubierto. Conduje hasta la casa donde habían vivido los padres de Michael, una propiedad victoriana que habíamos estado limpiando lentamente desde la muerte de su madre hace 6 semanas. La casa olía a naftalina y recuerdos viejos, llena de décadas de vida familiar que nunca incluiría los secretos oscuros que yo cargaba. Subí al ático con una linterna, mis manos temblando mientras buscaba la caja que Emma había mencionado Sara. La encontré exactamente donde ella había dicho, escondida detrás de las decoraciones navideñas, etiquetada simplemente como MR, personal. Dentro había cosas que nunca supe que Michael guardaba: cartas de novias anteriores, fotografías de su juventud, recuerdos de la universidad. Pero al fondo, en un sobre manila sellado, estaban las fotografías que había temido ver durante 15 años. Eran exactamente como las recordaba de aquella noche horrible. Imágenes borrosas tomadas con una cámara desechable en la oscuridad del bosque detrás de la casa de campo de mis padres. Sara y yo, con 17 años, nuestros vestidos manchados de sangre y tierra. Michael, entonces mi novio de 19 años, sosteniendo una pala. Y en el suelo, el cuerpo inmóvil de David Morrison, el hijo del alcalde, el chico que había intentado violarme en la fiesta de graduación. Pero había fotografías nuevas que nunca había visto antes. Fotografías tomadas después, mostrando cómo enterramos el cuerpo, cómo limpiamos la escena, cómo nos prometimos mutuamente que nunca hablaríamos de lo que había pasado. Michael había documentado todo sin que Sara o yo lo supiéramos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Mamá, llegué temprano. Estoy en la cafetería del centro con alguien que quieres conocer. Ven sola». Emma, él. Viaje en auto hasta el centro de la ciudad fue el más largo de mi vida. Cada semáforo, cada esquina, cada paso me acercaba más al momento en que tendría que enfrentar las consecuencias de aquella noche que había tratado de olvidar durante 15 años. Cuando entré a la cafetería, vi inmediatamente a Emma sentada en una mesa del fondo. Mi hermosa hija, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo y esos ojos verdes que había heredado de mi padre. Pero al lado de ella había un hombre que me hizo detenerme en seco. David Morrison. Vivo, con cicatrices en la cara y el cuello, más delgado, con el cabello gris a pesar de tener apenas 35 años. Pero definitivamente vivo, definitivamente él. «Hola, Catherine», me dijo con una sonrisa que me helió la sangre. «Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Emma me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro, decepción mezclada con horror y algo que parecía casi como asco. «¿Mamá?», me dijo con una voz que apenas reconocí. «David me ha contado cosas muy interesantes sobre la noche de tu graduación».
sobre lo que realmente le pasó, sobre por qué has estado mintiendo durante toda mi vida. Me senté lentamente en la silla frente a ellos, sintiendo cómo cada persona en la cafetería se convertía en un testigo potencial de la destrucción de mi vida cuidadosamente construida. Emma, empecé a decir, pero David me interrumpió. No, Catherine. Esta vez vas a escuchar. Vas a escuchar exactamente lo que le pasó a un chico de 18 años que solo quería ir a una fiesta de graduación. Y después vas a explicarle a tu hija por qué su madre, su tía y su padre decidieron que mi vida no valía nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que David no había venido aquí para reconciliarse o para cerrar heridas viejas. Había venido por venganza. Y mi hija iba a ser su arma principal. David, susurré, mirando nerviosamente a los otros clientes de la cafetería. Por favor, no hagamos esto aquí. No delante de Emma. ¿Por qué no delante de Emma? Su voz era calmada, pero había una frialdad en sus ojos que me aterrorizó. ¿Acaso no crees que tu hija merece saber quién es realmente su madre? Emma me miraba con una expresión que me partía el corazón. Mi niña, que siempre había sido mi mayor admiradora, que me decía que quería ser como yo cuando creciera, ahora me observaba como si fuera una extraña peligrosa. Mamá, me dijo con voz temblorosa, David me contó que ustedes lo atacaron sin razón esa noche, que lo dejaron por muerto en el bosque, que durante todos estos años has estado viviendo una mentira mientras él luchaba por sobrevivir. Eso no es lo que pasó, dije desesperadamente. Emma, tienes que escuchar mi versión de la historia. ¿Tu versión? David se inclinó hacia adelante, y pude ver las cicatrices que le recorrían el cuello como recordatorios permanentes de aquella noche. ¿Te refieres a la versión donde justificas por qué 3 personas decidieron golpearme con una roca hasta creer que estaba muerto? Tú intentaste violarme. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y varias personas en la cafetería voltearon a mirarnos. David sonrió de una manera que me dio escalofríos. ¿Esa es tu historia, Catherine? Después de 15 años, ¿esa sigue siendo tu historia? Emma me miró con confusión total. ¿De qué está hablando, mamá? Cuéntale, Catherine. David cruzó los brazos. Cuéntale a Emma toda la verdad de esa noche. Cuéntale por qué realmente estaba en el bosque contigo. Cuéntale qué estaba pasando antes de que llegaran Sarah y Michael. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Había elementos de esa noche que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Sarah o a Michael. Secretos que había guardado solo para mí durante todos estos años. Si me toca abrir mi corazón en los comentarios, háganmelo saber si alguna vez han tenido que elegir entre decir una verdad que destruiría a su familia o mantener una mentira que los protegería. Emma, empecé lentamente. Hay cosas de esa noche que son más complicadas de lo que David te ha contado. Como el hecho de que tú me citaste en el bosque, interrumpió David. Como el hecho de que me dijiste que querías hablar conmigo sobre algo importante. Como el hecho de que cuando llegué, me dijiste que habías estado enamorada de mí durante años. Emma me miró con los ojos muy abiertos. ¿Es eso cierto, mamá? No podía mentirle más. No con David ahí, con las fotografías como evidencia, con mi hija mirándome como si no me conociera. Sí, admití finalmente. Era cierto, había estado enamorada de David durante todo el último año de preparatoria. Pero él estaba con otra chica, y yo estaba con tu padre. Y esa noche, continuó David implacablemente, me dijiste que querías estar conmigo. Me dijiste que habías terminado con Michael. Me besaste primero, Catherine. Emma se puso pálida. ¿Mamá? Sí, confesé, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Esa parte también es cierta. Entonces explícale a tu hija. David se inclinó más cerca. ¿Por qué, después de besarme, después de decirme que me amabas, después de iniciar tú todo lo que pasó esa noche, cuando Michael y Sarah llegaron y nos encontraron juntos, decidiste gritarles que yo te estaba atacando?
El silencio en nuestra mesa fue ensordecedor. Emma me miraba con una expresión de horror creciente, como si estuviera viendo a su madre transformarse en un monstruo frente a sus ojos. Porque, susurré, porque sabía que si Michael descubría que yo había iniciado todo, que lo había engañado, que había planeado dejarlo por ti, él me habría odiado para siempre. Y en ese momento de pánico, cuando los vi llegando, elegí salvaguardar mi futuro. A costa de destruir el mío, terminó David. Emma se levantó abruptamente de la mesa, derribando su silla. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Me estás diciendo que papá, la tía Sara y tú golpearon a David porque pensaron que te estaba lastimando? ¿Pero en realidad ustedes estaban teniendo una aventura? Emma, por favor. Pero mi hija ya estaba saliendo de la cafetería, corriendo hacia la calle con lágrimas en los ojos. David me sonrió con satisfacción. Primer paso completado, Catherine. Tu hija ya sabe qué tipo de mujer eres realmente. Ahora viene la parte divertida. ¿Qué quieres de mí, David? Quiero que sientas exactamente lo que yo sentí durante 15 años. Quiero que pierdas todo lo que amas. Y vamos a empezar con tu matrimonio. Corrí detrás de Emma por las calles del centro, gritando su nombre, pero ella era más rápida y conocía cada callejón de nuestra ciudad pequeña. Para cuando llegué a casa, jadeando y con el corazón destrozado, encontré a Michael sentado en la sala, con una expresión que nunca había visto en sus 20 años de matrimonio. ¿Dónde está Emma?, pregunté inmediatamente. Subió a su cuarto hace 10 minutos, llorando histéricamente. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo que había descubierto sobre ti. Michael me miró directamente a los ojos. Catherine, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos bajando las escaleras. Emma apareció con los ojos rojos e hinchados, cargando una mochila y las fotografías en sus manos. «Papá», le dijo a Michael con voz quebrada, «necesito que veas esto. Necesito que sepas lo que mamá realmente hizo esa noche». «No, Emma, por favor». Traté de interceptar las fotografías, pero Michael ya las había tomado. Vi cómo su rostro cambiaba mientras examinaba cada imagen. Sus manos comenzaron a temblar cuando llegó a las fotografías que lo mostraban a él, sosteniendo la pala, ayudándonos a enterrar lo que todos creíamos que era el cuerpo de David. «Dios mío», susurró. «¿Cómo conseguiste esto?» «Las encontré en el ático de la casa de la abuela», respondió Emma. «Pero papá, hay algo más que necesitas saber. David Morrison está vivo. Y mamá acaba de confesar que aquella noche ella lo citó en el bosque porque estaba enamorada de él». Michael me miró como si no me reconociera. «¿Es eso cierto, Catherine?» «Michael, puedo explicártelo todo». «¿Es eso cierto?», gritó por primera vez en todos nuestros años juntos. «Sí», admití, sintiéndome completamente derrotada. «Sí, es cierto». Michael se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Entonces, durante 15 años, desde antes de que Emma naciera, desde que nos casamos, desde que construimos esta vida juntos, he estado viviendo una mentira. No es una mentira, Michael. Te amo. Siempre te he amado. ¿Me amas? Se puso de pie abruptamente. Catherine, yo golpeé a un hombre hasta creer que lo había matado porque pensé que te estaba atacando. He cargado con esa culpa durante 15 años. He tenido pesadillas. He ido a terapia. He rezado por el perdón de un crimen que cometí para defenderte. ¿Y ahora me dices que todo fue porque tú querías engañarme con él? Emma se limpió las lágrimas y se acercó a su padre. «Papá, David está aquí en la ciudad. Quiere hablar contigo también». «¿Hablar conmigo?» Michael me miró con una mezcla de dolor y furia que me aterrorizó. «Catherine, ¿sabes lo que esto significa? ¿Sabes las implicaciones legales? Si David decide presentar cargos, si decide buscar justicia después de todos estos años». «Él no puede probar nada», dije desesperadamente. «Son solo fotografías viejas. No hay testigos». «¿Testigos?» Emma me miró con disgusto. «Mamá, ¿estás escuchándote hablar?»
Hay un hombre que estuvo 15 años recuperándose de las heridas que ustedes le causaron. Y tú estás preocupada por los testigos. Michael comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Catherine, necesito que me digas exactamente lo que pasó esa noche. Toda la verdad. Sin omitir ni un solo detalle. Michael. Toda la verdad. Gritó otra vez. Me senté lentamente, sabiendo que las próximas palabras que salieran de mi boca destruirían completamente mi matrimonio, pero también sabiendo que ya no tenía opción. Yo cité a David en el bosque porque había decidido dejarte por él. Le dije que lo amaba y que quería estar con él. Cuando tú y Sara aparecieron y nos encontraron besándonos, entré en pánico y grité que él me estaba atacando porque no quería perderte. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Emma fue la primera en hablar. Entonces papá y la tía Sara atacaron a David para defenderte de algo que nunca estaba pasando. Sí. Michael me miró con una expresión que me heló el alma. ¿Y después, durante 15 años, me dejaste creer que había matado a un hombre por amor a ti? Sí. ¿Y te casaste conmigo sabiendo que yo cargaba con esa culpa? Sí. Michael se dirigió hacia las escaleras. Voy a hacer mi maleta. Cuando baje, quiero que hayas salido de esta casa. Michael, por favor, podemos solucionarlo. Se detuvo y me miró una última vez. Catherine, no hay nada que solucionar. No sé quién eres, pero no eres la mujer con la que pensé que me había casado. Emma me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, yo también me voy. No puedo estar aquí contigo ahora mismo. ¿A dónde van a ir? A donde debí haber ido desde el principio, respondió Emma. Voy a buscar a David y voy a pedirle perdón en nombre de toda nuestra familia. Cuando se fueron, me quedé sola en la casa que había sido mi hogar durante 15 años, rodeada de fotografías familiares que ahora parecían burlarse de mí. Pero lo peor estaba por venir, porque David había dicho que esto era solo el primer paso. Y yo tenía la terrible certeza de que lo peor aún no había llegado. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé sola en esa casa llena de recuerdos que ahora se sentían como mentiras, esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que Michael o Emma regresarían. Pero el silencio era ensordecedor. Había perdido a mi familia en menos de 24 horas, y la culpa me estaba comiendo viva. A las 2 de la madrugada, mi teléfono finalmente sonó. Era Sara. Catherine, ¿qué carajo está pasando? Su voz sonaba histérica. Tom acaba de irse de la casa. Dice que David Morrison vino a verlo, que le contó toda la verdad sobre esa noche, que ya no puede vivir con la mentira. Tom, el esposo de Sara durante 14 años, el padre de sus 2 hijos pequeños. Mi hermana había construido su vida sobre la misma mentira que yo, y ahora todo se estaba desmoronando simultáneamente. Sara, lo siento tanto. Lloré por el teléfono. No sabía que David iba a hacer esto. No sabía que estaba vivo. ¿Cómo que no sabías? Catherine, Emma está aquí conmigo. Está aquí con él. Están planeando ir a la policía mañana por la mañana. Mi sangre se congeló. ¿La policía? David dice que 15 años fue suficiente tiempo para que viviéramos libres mientras él sufría las consecuencias de nuestras mentiras. Dice que es hora de que enfrentemos las consecuencias legales de lo que hicimos. Pero Sara, si vamos a la cárcel, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Emma, los niños de Tom. Debiste haber pensado en eso antes de mentir sobre todo. Sara estaba llorando también. Catherine, he perdido a mi esposo y probablemente voy a perder a mis hijos. Y todo porque aquella noche tú no pudiste simplemente decir la verdad. Lo sé, lo sé. Sara, tenemos que hacer algo. Tenemos que encontrar una manera de arreglar esto. ¿Arreglarlo? ¿Cómo vamos a arreglar 15 años de mentiras? ¿Cómo vamos a arreglar el hecho de que David Morrison pasó 3 meses en coma, que tuvo que reaprender a caminar, que perdió su beca universitaria, que su familia lo repudió porque pensaron que había intentado violarte? Cada palabra de Sara era como un puñal.
No había conocido todos esos detalles sobre lo que había pasado con David después de esa noche. Había elegido no preguntar, no investigar, vivir en mi burbuja de negación. Sara, necesitamos hablar con él. Necesitamos explicarle por qué hicimos lo que hicimos. Ya intenté hablar con él. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo que la única explicación que aceptaría es una confesión completa frente a las autoridades. Al día siguiente, me levanté temprano y conduje hasta la casa de Sara. La encontré empacando maletas con los ojos rojos de llorar toda la noche. ¿A dónde vas?, le pregunté. Tom se llevó a los niños a casa de su madre. Dice que no quiere que estén cerca de mí hasta que esto se resuelva. Sara cerró una maleta con furia. Catherine, mis hijos me miran como si fuera una criminal. Porque técnicamente lo somos, admití por primera vez en voz alta. Sara, nosotras participamos en encubrir lo que pensamos que era un homicidio. Porque tú mentiste, me gritó, volteándose hacia mí con una furia que había estado conteniendo durante horas. Porque tú nos dijiste que él te estaba atacando. Michael y yo actuamos para protegerte. Lo sé, y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Lamentarlo no va a devolverme a mi familia, Catherine. En ese momento, Emma apareció en la puerta de la cocina. Se veía mayor, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Mamá, me dijo con una voz que apenas reconocí. David quiere verte. Dice que tienes una última oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Dónde está? En el cementerio. En la tumba que sus padres pusieron para él después del accidente. ¿Una tumba? Emma me miró con una mezcla de dolor y compasión. Mamá, sus padres pensaron que había muerto esa noche. Cuando desapareció del hospital mientras estaba en coma, pensaron que su cuerpo había sido robado o perdido. Le hicieron un funeral. Tiene una lápida. La realidad de lo que habíamos causado me golpeó como un tsunami. David Morrison había estado oficialmente muerto durante 15 años. Había perdido no solo su salud y su futuro, sino también su identidad, su familia, su lugar en el mundo. Emma, le dije desesperadamente, ¿hay algo que pueda hacer para arreglar esto? Mi hija me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, creo que lo único que puedes hacer ahora es decir la verdad. Toda la verdad. Y aceptar las consecuencias. Mientras conducía hacia el cementerio para enfrentar al hombre cuya vida había destruido con mi cobardía, me di cuenta de que tal vez era hora de dejar de ser la Catherine que protegía sus mentiras y convertirme en la Catherine que podría salvar lo que quedaba de su familia. Pero primero, tenía que enfrentar al fantasma que había creado 15 años atrás. Encontré a David parado frente a una lápida de mármol gris que llevaba su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y las palabras, «Hijo querido, se fue demasiado pronto». La ironía era devastadora. Un hombre vivo llorando frente a su propia tumba. «Catherine», me dijo sin voltear cuando escuchó mis pasos sobre la grava. «Ven a ver lo que tu mentira le hizo a mi familia». Me acerqué lentamente. La tumba estaba cuidada, con flores frescas que claramente alguien había puesto recientemente. «Mis padres vienen cada domingo durante 15 años», continuó David. «Mi madre se enfermó del corazón después de mi muerte. Mi padre empezó a beber. Mi hermana menor nunca se recuperó del trauma de perder a su hermano mayor». «David», susurré, «no tengo palabras para expresar lo que siento». «¿Lo que sientes?». Se volteó hacia mí y pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas cicatrizadas. «Catherine, yo desperté del coma 3 semanas después de esa noche. Desperté en un hospital a cientos de kilómetros de aquí, sin memoria, sin identificación, con traumatismo cerebral severo. Me tomó 2 años recordar quién era. Me tomó otros 3 años recuperar la capacidad de hablar normalmente. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué nunca contactaste a tu familia? ¿Regresar para qué? ¿Para ser acusado del crimen que tú dijiste que había cometido? Catherine, cuando finalmente recuperé la memoria, lo primero que recordé fue tu grito.
Tu voz diciendo, él me está atacando, ayúdenme. Pensé que tal vez realmente había hecho algo horrible, y lo había bloqueado de mi mente. Pero ahora sabes la verdad. Ahora sé la verdad, porque he pasado los últimos 5 años investigando esa noche. He hablado con personas que estuvieron en la fiesta. He revisado reportes médicos. He reconstruido cada momento. Y sé exactamente lo que pasó. David sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó. Aquí están las confesiones escritas de Michael y Sarah. Ambos fueron a la estación de policía esta mañana. Mis piernas se debilitaron. ¿Confesaron? Les dije la verdad sobre esa noche, Catherine. Les dije que tú me habías citado, que habíamos estado juntos voluntariamente, que su intervención había sido basada en tu mentira. Y ambos decidieron que era hora de enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Van a ir a la cárcel? Probablemente no. El estatuto de limitaciones para el asalto y el intento de encubrimiento ya expiró. Pero legalmente están limpios ahora. Pueden empezar a reconstruir sus vidas sobre la verdad. ¿Y yo? David me miró directamente a los ojos. Tú tienes una elección que hacer, Catherine. Puedes seguir viviendo en la mentira, perder a tu familia para siempre y cargar con esta culpa el resto de tu vida. O puedes ir a esa estación de policía, confesar toda la verdad y empezar el proceso de ganarte el perdón de las personas que lastimaste, incluyendo el tuyo, incluyendo el mío. Conduje hasta la estación de policía con las manos temblando. Cuando llegué, encontré a Emma esperándome en los escalones. ¿Vas a hacerlo, mamá?, me preguntó. Sí, mi amor. Voy a decir toda la verdad. Te estaré esperando cuando salgas, me dijo, abrazándome por primera vez en 2 días. Y mamá, papá también. La confesión tomó 3 horas. Le conté al detective cada detalle de esa noche, cada mentira que había construido después, cada consecuencia que mis decisiones habían causado en la vida de David, de Michael, de Sarah, de nuestras familias. Cuando terminé, me sentía extrañamente liberada. Por primera vez en 15 años, no tenía secretos que guardar. 6 meses después, David y yo nos encontramos una vez por semana en terapia familiar junto con Emma. Michael y yo estamos trabajando para reconstruir nuestro matrimonio, pero esta vez sobre una base de honestidad completa. Sarah está divorciada, pero tiene la custodia compartida de sus hijos y está empezando una nueva vida. David decidió no presentar cargos civiles. En lugar de eso, estableció una fundación para víctimas de violencia sexual, usando su historia como testimonio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que vivir en la mentira. Mi nombre es Catherine, y esta es la historia de cómo una mentira que duró 15 años casi destruye a 2 familias. Pero cómo decir la verdad al final nos dio a todos una segunda oportunidad. Si esta confesión te conmovió, por favor dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que una mentira para proteger a otros puede justificarse? ¿O la verdad siempre debe prevalecer?